Imagina un país que no puede escapar de sus propios fantasmas. Décadas de guerras carlistas ya habían dejado cicatrices profundas, pero en 1872 España volvió a dividirse. Esta vez no era solo una lucha por el trono, sino una batalla entre dos formas de entender el mundo: tradición contra progreso, fe contra revolución. ¿Qué podía llevar un país agotado a desangrarse una vez más? Entonces, la Tercera Guerra Carlista fue la última, pero también la más desesperada, y su impacto aún resuena en nuestra historia. España estaba profundamente dividida. Por un lado estaban los partidarios de Carlos, duque de Madrid, conocido como el pretendiente carlista al trono. Por otro lado se encontraban los gobiernos de Amadeo I, la Primera República y más tarde Alfonso XII. El último gran intento carlista que contó con verdadero apoyo, la Guerra de los Matiners, había terminado en 1849. Durante las 2 décadas posteriores se vivieron años de relativa calma entre los liberales y los carlistas. Sin embargo, no estuvo exento de tensiones. El pronunciamiento de Lucas Zavaleta en 1855 y el frustrado alzamiento de San Carlos de la Rápita en 1860 fueron recordatorios de que el conflicto estaba latente. Pero fíjate, en 1861 ocurrió algo inesperado. La repentina muerte de Carlos Luis, el pretendiente carlista, dejó a los carlistas sumidos en el desconcierto. Su sucesor, su hermano Juan, resultó ser un liberal declarado, lo que generó divisiones internas en el movimiento. Durante este tiempo, la princesa de Beira, viuda de Carlos V, el primer pretendiente carlista, asumió el liderazgo del partido carlista y mantuvo viva la llama del tradicionalismo. Pero entonces surgió un nuevo pretendiente, Carlos VII para los suyos, hijo de Juan y hombre fiel a las ideas tradicionalistas, quien vio una nueva oportunidad para el carlismo: la revolución de 1868, que había obligado a Isabel II a salir de España. Tras la revolución, el gobierno instauró un régimen democrático y, en un giro inesperado, eligieron como rey a Amadeo de Saboya, un monarca de tendencias liberales. Sin embargo, el partido carlista comenzó a ganar fuerza. Déjame explicarlo de manera muy simple. En 1871 se convirtió en la tercera fuerza más votada en el Parlamento. Este crecimiento se debió a que muchos moderados, descontentos con la situación, se pasaron al bando carlista. Pero sin el siguiente paso no se lograría lo esencial. El triunfo liberal llevó a los carlistas a concluir que la vía democrática no era suficiente. Solo un alzamiento armado podría devolver el trono a don Carlos, instaurando un régimen tradicionalista, católico y antiliberal. Las elecciones de abril de 1872 marcaron un punto crítico para los carlistas. Tras perder 13 escaños debido a un supuesto fraude electoral, la indignación entre los tradicionalistas alcanzó su punto máximo. Esta situación sirvió de catalizador para una rebelión largamente planificada. El golpe ya estaba en marcha. Una insurrección general abarcaría a Cataluña, Navarra y las provincias vascongadas, dando inicio a las operaciones militares. En Navarra y las provincias vascongadas, donde aún se mantenía un régimen foral, aunque reducido, el levantamiento carlista triunfó nuevamente en 1872. Este éxito se debió, en gran medida, al descontento generalizado provocado por los desórdenes y el anticlericalismo del sexenio democrático. Grupos de jóvenes, comandados por veteranos de la Primera Guerra Carlista, tomaron las armas en el norte de España. Siguiendo el plan establecido, el pretendiente Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia Navarra el 2 de mayo de 1872, poniéndose al frente del alzamiento. Sin embargo, apenas 2 días después, el general gubernamental Domingo Moriones lanzó un ataque sorpresa en el campamento carlista de Oroquieta. La victoria gubernamental fue aplastante, obligando a don Carlos a cruzar nuevamente la frontera hacia Francia. Este revés marcó un abrupto final, aunque temporal, a la insurrección en el norte, que culminó con la firma del convenio de Amorebieta el 24 de mayo. Tras este fracaso inicial, Carlos VII tomó medidas drásticas. Destituyó a la mayoría de sus jefes militares y fijó el 18 de diciembre como fecha para un nuevo levantamiento. Aunque el apoyo popular no fue significativamente mayor, esta segunda insurrección resultó ser más organizada y sólida.
Nuevas partidas armadas comenzaron a surgir, destacando figuras como la del cura Santa Cruz, cuyo liderazgo guerrillero se hizo notar. En Cataluña, los antiguos líderes carlistas y propietarios medios formaron un ejército relativamente pequeño pero disciplinado. Este logró varias victorias en el campo de batalla, manteniendo viva la rebelión, incluso tras la derrota en Oroquieta. Aunque no se llegó a organizar una estructura militar común en la región, partidas guerrilleras operaron en casi todas las comarcas catalanas. En la provincia de Valencia, los carlistas movilizaron alrededor de 2.000 hombres armados, mientras que en Alicante contaban con aproximadamente 850. Aunque estas cifras eran modestas, reflejaban el alcance del movimiento carlista incluso fuera de sus bastiones tradicionales. El año 1873 trajo un panorama más favorable para los carlistas. La proclamación de la Primera República en febrero, sumada a la guerra en Cuba y la insurrección cantonalista, dejó al gobierno republicano debilitado e incapaz de enfrentar múltiples frentes. Este vacío de poder permitió que los generales carlistas intensificaran sus operaciones y reclutaran nuevos soldados, especialmente en Navarra. La situación en el norte dio un giro tras la victoria carlista en la batalla de Eraul, donde las tropas republicanas del general Manuel Pavía fueron derrotadas. Esta victoria, junto con otras como las de Belavieta y Mañeru, fortalecieron enormemente la causa carlista. El clero jugó un papel crucial en ese momento, alentando la resistencia tradicionalista frente al debilitado gobierno republicano. Con el éxito militar, la República se vio obligada a evacuar numerosas localidades vascas y navarras. Esto dejó a prácticamente todo el territorio, excepto las capitales, bajo el control carlista, recordando el escenario de 1835 durante la Primera Guerra Carlista. El 16 de julio de 1873, Carlos VII cruzó nuevamente la frontera, estableciendo su capital en Estela, donde proclamó el Estado carlista en un intento por consolidar su posición. El año de 1874 fue el que decidió el curso de la guerra. El gobierno republicano estaba sumido en el caos, pero el golpe de estado del general Pavía permitió a Serrano asumir de forma dictatorial el mando de la República. Esto hizo que los gubernamentales organizaran el ejército, pudiendo apaciguar a los cantonalistas insurrectos, hecho que permitió centrar sus tropas en la lucha contra los carlistas. A pesar de ello, don Carlos se creía superior, por lo que ordenó en febrero tomar Bilbao. El sitio de Bilbao, último que sufriría la ciudad de manos carlistas, se saldó con una importante victoria republicana. El gobierno trató de acabar entonces con la guerra conquistando Estela, pero fue incapaz. Esta derrota supuso un duro golpe para los republicanos, además de una nueva oportunidad para don Carlos. Sin embargo, Arsenio Martínez Campos había proclamado a Alfonso XII, hijo de Isabel II, como rey de España. Esto hizo que muchos carlistas moderados se pasasen de bando. También cabe destacar la conquista de la ciudad de Cuenca en el año 1874 por las tropas carlistas al mando de Alfonso Carlos, hermano de don Carlos. Restaurada la monarquía borbónica, el nuevo rey Alfonso XII hizo un llamamiento, en 1875, a los carlistas para que depusieran las armas, a cambio del mantenimiento de los fueros, pero no obtuvo respuesta. Este sería en Cataluña el último año de lucha, ya que en noviembre de 1875 ninguna plaza en el este permanecerá fiel al movimiento carlista. En marzo de 1875, Martínez Campos ocupó Olot y sometió a sitio Seo de Urgel. Su conquista por las tropas gubernamentales en agosto hizo que el 19 de noviembre finalizara la lucha en Cataluña. En 1876, tras el fin de la lucha en Cataluña, más de 120.000 soldados se prepararon para finalizar la guerra en el norte. Los carlistas, que no habían rendido las armas, sumaban una cantidad 4 veces inferior. Los alfonsinos prepararon 2 ejércitos, uno en el este, dirigido por Martínez Campos, y otro en el oeste, comandado por Quesada. Solo era cuestión de tiempo. El 5 de febrero de 1876 se enfrentaron carlistas y liberales en la acción de Abadiano. Es la última acción de importancia registrada en Vizcaya, cuando ya la guerra tocaba su fin. A finales de febrero, Estela cayó y don Carlos huyó hacia Francia, al grito de "volveré", que no cumplió. El último reducto fiel al carlismo, el Castillo de la Población, sucumbió el 2 de marzo. La guerra había terminado.
Cuando Alfonso XII volvió a Madrid, hizo su entrada en la capital bajo arcos de triunfo, aclamado por la multitud, y se le otorgó el sobrenombre del Pacificador. Los soldados carlistas que depusieron las armas pudieron incorporarse al ejército gubernamental con el mantenimiento de todos los grados y condecoraciones, pero pocos lo hicieron. Para las provincias vascongadas y Navarra, el final de esta guerra supuso la definitiva desaparición de parte de los fueros, con la ley abolitaria del 21 de julio de 1876. Por otra parte, la derrota y posterior supresión de los fueros aumentó el sentimiento fuerista vasco, dando lugar, años después, a la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895 por Sabino Arana. Si te ha gustado, déjame tu comentario y like, y no olvides ver los demás episodios de esta serie de 3 vídeos.